un anciano, editado para fútbol para el ESA. Déjate, Choco, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. No sé, así será. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Buena camisa hoy, ¿eh? Buen color. Me gusta. Y hoy genera el show en el día del golpe. Sí, justamente para la liberación. Otro general a otro general. Buen día, Arturo. ¿Cómo ¿Cómo estás? dijiste? Otro general a otro general. ¿Qué quiere decir eso? Se comandaron, se cambiaron entre generales nomás. Así, ¿cómo te va, niño? Buen día, señor. Bueno, vamos a hablar de eso, Alfredo, porque va a perder, como la guerra va a perder. Sí, voy a ver, como, sí, esa ¿Para guerra. qué te va a poner? No. Sí, a mí también me gusta la camisa. Yo también soy afiliado al mismo. Y tu remera también, sí, muy bien. Sí. ¿Azul? Sí. Sí, toda la vida. ¿Vos sabés de dónde vienen los brasileños cuando le decís, ¿cómo te ves? Dicen, todo azul, ¿de dónde viene? Del cielo seguramente no sé. No sé la verdad. Eso No. es lo que a mí me extraña de Sí. ustedes, porque el portugués dice, ¿cómo va? Y todo azul te dice. ¿Vos nunca escuchaste? Escuché. No, Sí, en la playa Ricardo escuchó sí. todo azul. Todavía no terminó, Todo Arturo, y azul. vos le decís ya En no la me vengas música, con por ejemplo, bola. usan mucho. ¿Quiénes? ¿Y los brasileños? Yo en la música no me percaté. Sí, usan. ¿Pero sabes? No sé de dónde viene. Eso no me la tenían que decir antes. No sé. ¿Y ayer, lo más lindo de decir no sé, dicen, ayer le di frase, hay una que dice frase para líder, hay una que dice frases. Sí, Y dice, gracias. Lo mejor es decir no sé. Sí. Pero yo no sé. por Sócrates que dijo solo sé que no sé nada. No, ese no viene al caso. No, ese no vino. Aristóteles que dijo, una golondrina No hace el verano. no hace el verano, brillante, después los que no le cambiaron primavera. Originalmente es verano, brillante, Pancho. Nosotros que estudiamos filosofía sabemos. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? La frase, una golondrina no hace, ¿qué, doctor Ditore? Primavera. No. Aristóteles dijo, una golondrina no hace verano. ¿En serio? Sí, y después los muchachos, Primavera. el tiempo se encargó de cambiar primavera por verano. Mira vos, esto hoy me entero. ¿Viste? Siempre se aprende algo. ¿Verdad? Claro, todos los días de la vida. ¿Qué tal, doctor? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Cuándo llega Barbosa? Ya llegó. ¿Quién? Barbosa, no llegó todavía. Estamos esperando finiquitar algunos puntitos ahí con Independiente para ver si podemos liquidar ese tema. Bueno, con los compañeros, con el presidente de Libertad. Doctor, ¿estaría faltando algo en la parte económica, en el monto o más bien el porcentaje? ¿O cuál es el detalle que está faltando para que se concrete la operación? No, está todo arreglado ya y salió ahí una historia de la parte impositiva en la Argentina, ¿verdad? Eso es lo que me está trancando un poquito. Bueno, yo creo que se va a finiquitar eso en el transcurso entre hoy y mañana seguramente. Para entender, la parte impositiva, ¿se refiere a que eso amplía un poco el monto que tiene que abonar Libertad? ¿Tiene que ver con el porcentaje del jugador o algo del representante, alguna comisión o algo por el estilo, presidente? Mira, con los argentinos es tan complicado de explicarse, es tan difícil. Yo creo que es un porcentaje, es un impuesto que deberían pagar en Argentina. Que no quieren que paguemos nosotros. Y bueno, estamos discutiendo por una diferencia que realmente, bueno, yo creo que va a salir. Esta diferencia, presidente, puede llegar a ser determinante a la hora de cerrarse el contrato del jugador, o definitivamente ya la operación está en un 100% o 99% asegurada. Y yo en un 99%, porque como siempre digo, hasta que no se firme, no está, siempre ya estaba todo listo, ya estábamos para firmar, enviamos nosotros el contrato allá para que se firme y apareció algo, siempre hay una lechita ahí que ponen que, bueno, y se traba otra vez, se demora, es la verdad. Nosotros estamos firmes en nuestra posición, en nuestra postura, hemos hecho una oferta, la oferta está aceptada, bueno, estaba todo ok, pero aparece ahí un intermediario con una cuestión, y bueno, si eso se salta bien, y si no, veremos qué hacer, ¿verdad? Pero ya estamos firmes en nuestra posición también. Pero puede hacer caer la negociación, doctor, este tema. Todo puede hacer caer, hasta que no esté firmado, ya te digo, yo no te puedo asegurar que ellos me quiten qué porcentaje, yo te digo 99%, pero para que
ese 1% puede hacer caer, claro que sí. Presidente, pero este tema saltó sobre la hora o primeramente se comprometió Independiente a pagar y al final quiso que Libertad abone. ¿Cómo es el tema? Por eso se llevan esta sorpresa. El tema no se habló nunca lo de eso. Después cuando estaba todo terminado, finiquitado y se fue, estábamos para la firma, apareció eso. Doctor, buen día, Alfredo Mendoza le saluda. Sí, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo le va? Doctor, eso o sea, no es presumiblemente, el que se tiene que hacer cargo del pago de los impuestos es el que recibe el dinero en sí. Por eso es una propuesta, sí. O sea, estoy de acuerdo yo en eso. Acá nosotros vamos a pagar los impuestos que sí que tenemos que pagar acá. Correcto, igual que cuando... Acá, me parece que no corresponde pagar los impuestos allá. Sí, señor, no corresponde, igual que cuando sale una transferencia de acá, si corresponde pagar acá, hay que hacerlo acá. Así mismo. Correcto. Con relación al partido debut, también partido importante el día domingo frente a Olimpia, clásico blanco y negro. ¿Cómo está el ambiente en el Gumarelo, presidente? Bien, excelente. Hoy practicaron, el plantel completo, no tenemos lesionados, estamos todos bien. Yo creo que tenemos todo finiquitado como para empezar ya lo que nos queda de la ansiedad ya es querer jugar, porque ya queremos que empiece el campeonato y bueno, que se vayan corriendo las fechas y ir ensamblando bien el equipo, a ver qué podemos hacer. La verdad que creo que tenemos buenos jugadores, hay un buen plantel, hay un buen cuerpo técnico, están trabajando bien. Yo creo que están todas las condiciones como para ser protagonista este año del campeonato. Ahora solamente el destino y yo voy a ver a qué puesto llegamos, pero tenemos todos los ingredientes necesarios como para hacer un buen papel. Voy a ser chismoso, porque el periodismo, una cosa es la chismografía y otra cosa es el comentario. ¿Te iba a contar algo, doctor? ¿Vos me escuchado otros editores? Sí, Después falta Víctor Villalba que no va a decir ahora. Te iba a contar, acá tenemos nosotros el pretendiente que es el sexto y tenemos 5 candidatos al título. ¿Me seguís, doctor? Sí. El único que le dio en esta mesa libertad, por la puta tu cara, Ricardo, o sea, fue Pancho. Libertad le dio campeón, después le dio Ricardo. ¿Quién le diste vos, Ricardo? Cerro. ¿Por qué pio así? No, ¿Y vos, Alfredo? ¿Ah? ¿A quién le diste campeón? A Cerro. ¿Por qué A Cerro. ¿Y vos, Pancho? A Libertad. ¿Y vos quién le va a dar campeón? Después, vamos a tener. ¿Te imaginas pues no le dan crédito a Libertad, doctor? No, está bien, pero está bien porque Cerro está muy bien, Olimpia también, Guaraní tiene un equipo también respetable, a pesar de que le fueron jugadores, Libertad también, Sol de América, yo lo he visto jugar, jugó muy bien, River jugó muy bien. Yo creo que va a ser, yo creo que va a ser un campeonato muy disputado y encima un campeonato corto, porque tenemos 18 fechas. Es verdad. Y bueno, doctor, yo te cuento nomás que a los muchachos no le dan crédito a Libertad, salve Pancho. Está bien. Así suben los porcentajes de las apuestas. Sí. ¿Y sí? Y bueno. Doctor, una última. Si no sale, si cae lo de Barbosa, ¿Libertad tiene un plan B? ¿Va por algún jugador o se queda con lo que tiene? En principio nos quedamos con lo que tenemos, pero siempre estamos viendo abiertos a ir mirando, pero la idea es quedarnos ya con lo que tenemos. Pues yo honestamente creo que va a salir, muy pocas cosas lo que falta, y he visto que el Independiente está con muchos problemas económicos, he visto que el TAS y el tribunal falló, la cita falló en contra, tienen que pagar un montón de plata, o sea que yo creo que va a salir. Bueno, doctor, los benditorios, siempre muy grato hablar contigo. Gracias por tu tiempo, doctor. Y acordate, en esta mesa no le dio, salvo Vito que va a votar después. Sí. Alfredo Mendoza le dio a Cerro, Ricardo Mendoza le dio a Cerro, Sí. Jorge Sosa le dio a Cerro, y el único que le dio, por favor, Alfredo, te No, sí. El único que le dio a Libertad, Pancho. Doctor, le aclaro que Arturo no votó. Como aclaración nomás también. Indujo al voto, pero no votó. Sí, No, para nada. Chao, doctor. Chao, Arturo. Chao. Chao, no.
Pues la gente va a creer lo que vos estás diciendo, Alfredo. No, así es. La gente Es que escucha, así Arturo. es. Vos sos un atrevido. No, pero la gente escucha, ¿verdad? Toda mi ficha sí. de libertad, ¿eh? Vos que decís que vos te dejaste. No, ya dije, desde el 31, transmitiste el dolor desde del el voto, 31 de sí. diciembre, cuando Tenía más duda que el niño, pero el bueno, 2 de enero, cuando oficializaron la avenida de Garnero, que ya le dieron la bienvenida, ahí dije, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Renato? Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Bien, estamos con Renato Vital, representante de Saúl Salcedo. Anoche conocíamos la información a las 10 más o menos de la noche que se firmó el contrato. Así es, Arturo. Ayer de noche recibimos el contrato firmado por Huracán y bueno, estamos muy contentos de que fue una larga novela que pudo traer el negocio. Bueno, en la noche se firmó y Saúl Salcedo se presenta a practicar ya, ¿no? ¿O ya practicó? Así mismo. No, estuvimos esta mañana ahí ya en la villa, así que él ya estuvo ahí con el equipo, ya se sumó y estuvo con el presidente y todo el equipo del presidente que nos ayudó mucho en esta negociación. Y quedó mucho más tranquilo Saúl después de todo. Anoche se firmó y ya está. Así mismo, quedó mucho más tranquilo, fue muy largo y bueno, necesitábamos que esto se dé para que él esté tranquilo y en paz y pueda entrenar y jugar. ¿Por cuánto tiempo? ¿5 años? ¿4 años? 5 años. 5 años. Bueno, ¿qué más se puede decir de Saúl? Está bien, está en la villa, ya se integró, está para jugar. Sí, señor, está para jugar, está físicamente muy bien. Su último partido fue el 10 de enero, así que está bien. Está bien. ¿Y cómo anda Gustavo Gómez? Bien, Gustavo, muy bien. Escuché la entrevista con usted ayer. Muy contento y bueno, ahora ya con la cabeza del Mundial de Tres Clubes. Gustavo es un ganador y ahora que ya ganó la Copa, ahora quiere ganar el Mundial de Clubes. Bueno, Renato, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por este tiempo. Abrazo grande, Arturo. Adiós, gracias. Igual, Renato Vital. Escuché la nota ayer Sí. Con Gustavo. Pero la nota, Ricardo, auditivamente no fue buena. No es que nosotros que hicimos, no salía No, bien. el teléfono de Gustavo seguro era, No o la salía bien, distancia, pero- algo pero pasó. salió la nota. Pero se entendía. Sí, se entendía. Lo más importante. Bueno, ¿y qué tal, niño? Súper bien, señor. Ojalá esto le sirva a Gustavo para bajar un poco los... Sí. Pero viene bien, ahora. Sí. Porque él ya es ganador. Ahora Sí, es ganador. sí, sí. Le faltaba ganar. 12 pesos para- y- Campeón de la Copa que no es Libertadores. Oye, lo van a mirar los compañeros Entró en una también lista con de, otro ojo. de privilegiados, son Sí. pocos los que. ¿Verdad? Son pocos los Pues privilegios. te miran con otro ojo, ya lo Sí, conocen. Este total. ganó. Sí, me imagino, yo nunca gané, pero al que ganó siempre le Esa venía Copa, diferente. Alfredo, del 2002. Olimpia ganó en el 2002. Sí. Sí, Cuando Osvaldo entró a la cancha. Sí. Creo que después le sancionaron. sí, Sí, una le multa. Tocó la copa. Una multa. Quiso agarrar la Quiso copa. en realidad. agarrarlo la copa. Antes de- Agarró luego la Copa. Agarró, Pero le un sacaron ratito y el- le sacaron sí, otra vez. Osvaldo Domínguez digo. Sí. Pero era un vuelto para vos. Un ganador, ¿Eh? otro ganador. Ese sí que es también otro ganador. ¿eh? Pues contigo, vos tuviste el problema con Osvaldo. No, yo no tuve problema, jamás tuve problema con Pero él te él. dijo, Yo van a tuve vender mi café. diferencia filosófica ¿A vos con te él. dijo, van a vender café? Te dijo. Y yo le- yo mentí. No. Pero Don Carlos ¿qué, Humberto. qué yo le respondí? Ustedes van a terminar vendiendo café. ¿Qué yo le te dijo respondí? a vos, ¿Vos sabías qué yo le respondí? Carlos Humberto Paredes. A mí ¿Qué no le me respondí? decirle a- ¿Por qué le respondí? ¿Qué le respondiste? Podemos poner una cafetería también, le dije. ¿Y por qué te dijo eso? Y ahí nos levantamos y ¿Querés nos que te fuimos. diga la cena? ¿Eh? ¿Querés que te diga la cena? Estaba vos sentado con Carlos Espectacular. Carlos Humberto fue un gentleman, se ¿Querés que te dice, diga la cena? un señor. Estaban los dos sentaditos. Sí, allá en Pasó Osvaldo. Palacio. Así mismo fue. Sí. Y ahí te dijo. No, en la reunión fue. En la reunión Sí, ¿sabes qué yo le pedí, Arturo? Puede poner la cláusula de rescisión que quiera, puede poner 20 millones de dólares, 30, pero el 10% por año el jugador merece ganar. Y ese fue el detonante. Van a vender café, te dijo. Tu pecado mortal, pues. Sí, ese fue y le dije, vamos, podemos poner una cafetería también. le dije. El tiempo nos dio la razón, pero un señor Carlos Humberto para modificar lo que fue el estándar del trato hacia el jugador en ese tiempo. ¿Se jugó? Saúl Salcedo. Se jugó, se Vos jugó. leíste mi Ganó. Twitter- Vos leíste mi Twitter ayer. Sí. ¿A qué hora? Y pasando las 9. Sí, las 9 y poquito. Te bien informado, niño. Súper. Súper. Sí, señor. Colaboró también él. ¿Y te acuerdas de aquel dirigente de gremio que entró en la definición también? Sí, En los penales. en semifinales. Él también fue sancionado en esa misma edición de la Copa. Cuando remata, ataja y le cobran A adelantamiento. Mauro. A Mauro Sí. fue. ¿En qué partido entró el jeque árabe a la cancha? Eso fue en el Mundial de 86, ¿verdad? Entró un jeque árabe Sí. y anuló el gol. Sí. Él entra a la cancha de blanco Sí.
era el cuarto gol del rival, Sí. y él entra a la cancha y armó un quilombo y luego se anula. Viste que los jeques, Fue el VAR, el jeque. la gente se cree Mandando dueño el del gol. fútbol. Vaya, se embola. No, pero es Estoy cierto. contando anécdota. Se Dice, anuló. el cuarto Cuarto. creo que era, y él entra a la cancha y no lo pueden parar. Sí. ¿Quién te parece? ¿En qué mundial era ese? 82 veo aquí. El día que el jeque anuló un gol mundial. Te estoy España, diciendo, España. cada uno estaba 80. perdiendo su equipo y entra a la cancha de blanco y un tipo tenía 3 metros por ahí. Sí. Pero de la enorme, Capaz que tenía... Se puede dar en Nada, Qatar por eso. todos lados. enorme era. Se puede dar en Qatar eso. Y enorme, y entró y invadió la cancha. Y le quisieron tomar y él le dice, saca acá el brazo. Y acá, suspendió no el- lo pongan". Y dice así, hace él. Suspendido el gol. Y ¿Y qué va a hacer? 3-1 terminó. Estoy buscando aquí el video exactamente para ver. Y me señala Pero ellos, fue porque en ellos España. hacen creer que saben periodismo. ¿Cómo te va, Gustavo? Menos vos sos Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Gustavo? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, Gustavo Acosta? ¿Cómo anda, Gustavo? Bien, acá. Pero estoy viendo que no lleva más. Qué bonito. No hay problema. A vos la tranquilidad. Problema de la suya. Está bien, está parando, ya no vaya más ya, Gustavo, va a ir para el sur, parece, el norte, qué sé. Esperemos, Dios quiera. Gustavo, a vos la tranquilidad te intranquiliza. ¿Por qué tranquilidad me tranquiliza? Y porque te pregunto, personas temperamentales, la tranquilidad Sí. hasta te intranquiliza porque no forma parte de tu rutina. Vos viví intensamente. No, yo tengo que estar tranquilo siempre. Después pasa así como siempre, como te pasa en la vida. Después hay problemas, hay piedras en el camino, donde hay que saltarlas, pero bueno, uno trata de estar tranquilo y sereno siempre. Yo te A digo, veces se puede, a veces no. está bien, te iba a decir esto, y le decía al doctor Rubén Di Torres, presidente de Libertad. Acá en la mesa, Gustavo, hay un pretendiente al título que está en la 6ª posición y los candidatos que son directos son 5. No sé si me comprendes. Y están los candidatos al título. Ocurre que en esta mesa, después vamos a conocer lo de Víctor Villar, Ricardo F. le dio a Cerro. ¿Qué puesto le diste a Guaraní, vos, Ricardo? Cuarto. Escuchá lo que el 4º lugar. ¿Y vos, Alfredo Mendoza? Cuarto. Sí, las soles. ¿Y vos, niño? Y Guaraní Se me salió equivocó, cuarto. Guaraní salió cuarto el año pasado. Cuarto. Espera, Sí, ¿eh? cuarto. Sí. ¿Y vos? Cuarto. ¿Y vos, Pancho? Cuarto. ¿Te imaginas? Porque no le dan luego confianza a No, Guaraní. pero me deja argumentar el por qué. Alfredo. Sí. ¿Por qué le di cuarto? Porque él va a decir, cuarto me dieron. Tenemos que argumentarle también, ¿Por qué? porque después vamos a... Después. Sí. No, decirle ya porque le No, después nomás, después Así nomás. que yo no te dejé No, la no, oportunidad de Caro. Le dieron 4º lugar, Gustavo, ¿te imaginas, vos? Sí, pero si razonás, es decir, igual yo en esto, ¿quién tiene seguro? Lo que tiene, escuchame, si vos la billetera que tiene a Olimpia, Cerro y Libertad, y seguro. Hay una diferencia abismal entre lo que vos podés elegir y lo que pueden elegir ellos tres, ¿no es cierto? Hay que ser sincero y hay que ser realista. Solamente el técnico marca la diferencia, dice Gustavo. Ahí claro, y seguro, No. marca muchísimo. Y Sí. si vos ves en todo, ves en el mundo, ¿quiénes son los que salen campeón siempre? Ahí te das cuenta. Claro. ¿Quiénes son? Son grandes, ¿viste? Y la realidad pasa en todo, si tiene, después claro, se van los grandes, hay equipos que logran, Nacional, con una equipa mucho más menor también, llegó a la final de Copa Libertadores. Con San Lorenzo. Es decir, después hay cosas, pero son muy pocos después que sucede. Pero la realidad es esta, el que tiene más billetera es el que puede armar mejor equipo, no es que pelea todo. Vos ves los equipos de Libertad, ahí tienen 3 equipos, nosotros. Y después si vas a la realidad, a nosotros seguro que nos pueden dar cuarto, quinto, porque tenemos que armar estamos armando un equipo nuevo, no llegaron capaz a tiempo y llegaron un poco tarde, entonces lógico, nosotros que no somos candidatos hoy, que después poder pelear el campeonato. Eso no te dice nada. En la billetera, nosotros con un presupuesto menor hicimos más puntos, en el mundo hicimos más puntos que Olimpia, Cerro y Libertad. Hicimos más puntos. Entonces eso no significa después sí se puede ver cosas.
Pero ese fútbol, la vida esa, el que siempre tiene, va a ser el que más chance tiene de poder lograr un campeonato. Pero No sé si me hago entender. sí. Pero hacen vos una rebeldía en el buen sentido de la palabra para decirle a quienes no te dieron chance que van a poner aún por la jerarquía de los jugadores todas las ganas, la voluntad para que Guaraní sea campeón. Es decir, estamos así. Es que es su obligación. Su Ustedes obligación. no le dieron a Guaraní. Gustavo Costa es su obligación hacer un buen campeonato, demostrarle que es capaz, como ha demostrado muchísimas veces, que los refuerzos que traen es porque él cree en esos jugadores y le ve una característica para llevar a cabo. Esa es su obligación. Bueno, y hay otro detalle, dice Gustavo Saba de última hora, comandante del nuevo milenio 2000 en adelante, solo Guaraní Nacional, 2 títulos cada uno se consagraron a la parte de Cerro, Olimpia y Libertad. ¿Está bien el dato? Sí. Está bien el dato. Sí. Y bueno, Gustavo, yo si soy vos y soy campeón, vengo a la radio, le escracho, traigo toda la hinchada acá y digo que me muestre. No vamos a ir a festejar con él. No, vamos, ya sé, no, vamos a ir a Dice Gustavo, sí, si nos vos, invita. Le hago un quilombo acá frente a Gustavo. Entonces, tienes razón. Y por eso dicen que en el fútbol 2 más 2 es 4. Porque a veces pensás una cosa y bueno, vos trabajaste bien, te trabajaron todas tus cosas y no pudiste lograr el campeonato. Y después un equipo que empezó distinto a trabajar, como por ejemplo nosotros, que nos llegaron todos los refuerzos, que estamos haciendo un equipo nuevo, de repente peleaste el campeonato y ganás y lo ganás. Pues eso fue lindo por eso también, de esas cosas. Y bueno, yo hasta aquí llego, yo te digo el porcentaje porque no quiero entrar en el coso, pero ¿qué hace Gustavo? Si a mí alguien me da, él no te dio crédito, eso a mí me molestó, Gustavo. Te dio cuarto. Sí. A la puta parana, si la compi le va a dar cuarto. Nosotros le dimos cuarto. Nosotros. Sí. Sí. Y ustedes le dieron cuarto, por eso yo... Pero ¿qué piensa él de Guaraní? Eso es lo y importante. acaba de decir que va a pelear el campeonato. Pero lógico. Y claro, es lo que piensan los otros, no importa. Nosotros conocemos la capacidad de Gustavo Costa y sabe Gustavo Costa de lo que nos conocemos hace años. Sí. Y sabemos de voluntad. Sí. Es un buen estratega, un buen técnico. Excelente. Y bueno, No, Siempre, desde que llegó al país, hombre de fútbol, siempre habló. eso vos sabés siempre todo lo que es nuestro fue al presidente. frente. Bravo. Pero vamos. Por eso, todo lindo por esas cosas, Arturo. Dale, Otra cosa vamos a ir a la uno parte puede futbolística opinar, ahora ahí. porque... Está hablando. Además, con Gustavo da gusto porque él nunca se enoja. que Vos se le- va a no, eso. con nosotros, vos le haces una con crítica nosotros. futbolística, nunca te van a decir, pero vos que sabés, vos no jugás. Te descuidás y comparte vos la no tenés misma- vestuario, jamás la te van a misma visión responder. de todo. Porque va a jugar Correcto. callado. Es un técnico abierto, técnico abierto. Y te voy a decir una cosa, y lo digo siempre, no porque estoy hoy acá en Paraguay y estoy hablando con ustedes. Siempre dice lo mismo, como dicen los jugadores, también dice el periodismo. Con ustedes pues se puede hablar, porque ustedes se respetan. Es decir, a mí, que quería, no, Guaraní va a salir sexto, séptimo, ustedes. Pues esto es fútbol, y uno piensa como, qué mal jugó tu equipo, pero lo hacen con respeto. No es como en otros países que no hay ese respeto. Por eso, ¿cómo me va a enojar? Si yo, de una autocrítica que me diga todo, fue un desastre Guaraní, si esto es fútbol, estoy seguro. Después podemos discutir, como discutimos ahora, si Guaraní está para campeón o no está para campeón, pero acá hay un respeto que no lo hay en otros países. Qué bien que el reconocimiento que hace Gustavo, hombre de fútbol de años. Muy bien, Gustavo, muy bien, nos alienta. Gustavo, vamos a ir a la parte futbolera, están los nuevos refuerzos en Guaraní. Y están los compañeros preguntándote también, porque Guaraní está listo para el debut del viernes. Sí, consultarte primeramente si con lo que tenés ya estás conforme, porque cuando hablábamos contigo obviamente estaba la preocupación. Ahora ya tranquilo, estás conforme, reitero, con lo que trajiste, con lo que tenés, con lo que te trajeron. Sí, estamos armando. Pero después, bueno, ahora, yo esto no es para abrir el paraguas, ni nada, pero bueno, ahora lo que yo tengo que tratar de ponerlos bien, porque si recién llegaron ayer algunos, Cantallerote, tienen entre uno y dos entrenamientos nada más, y bueno, ahora ponerlos bien,
tratar de ponerlos bien y tratar de ponerlos bien para el primer partido de Copa. Esta es la verdad, porque este partido no creo que me puedan dar donde decir, voy a algunos que para ir al banco, pero te digo sincero, también al banco porque lo necesito, porque no tengo, y no ni iría ni al banco alguno. Me parece que ahora ponerlos bien físicamente, como de esa feita, ponerlos bien para el primer partido de Copa, que es fundamental, donde es a matar vivir o morir ahí. Así que la idea es esa, ¿no es cierto? Y bueno, así que tengo el problema también de que el Uru se resintió de la lesión de la otra vez, y tampoco lo tengo para este partido. Así que bueno, vamos a ver cómo lo armamos este partido para el viernes, y lo nuevo, sí, vamos a ir y tratar primero de ponerlos bien físicamente. Profe, ¿qué pasó con Gustavo Navarro? Y no, y como trajeron a los chicos colombianos, pues ya estaba ahí, bueno, como es de Guaraní, no sé si me hicieron para dar la préstamo, pero nos quedamos con los dos colombianos que con Richard y Guillermo. ¿Decidió eso la directiva o también...? No, habíamos hablado ya, eso lo veníamos hablando. Gustavo, mirando justamente los refuerzos, decías que todavía probablemente no estén a disposición porque tienen que ir poniéndose bien, pero posicionalmente, porque sabemos que pueden jugar tanto por fuera como media punta, el caso de Josué Colmán, de Keco Villalba, Valdés Chamorro, ¿cómo los vas viendo a ellos en estos primeros entrenamientos? ¿O a qué apuntás, mejor dicho, posicionalmente con ellos tres, Gustavo? Bueno, ellos tres, ahora es la parte física. Igual llevan dos entrenamientos y uno, no es que llevan una semana. Al Chamorro le llegó ayer y los otros llevan antes de ayer. ¿Cómo se llama? No, y ellos a mí me gusta también esa variante, es lo que siempre yo hablaba con los scouting que se han armado ahora, de tener jugadores que me resuelven de jugar en otras posiciones. Pero así necesitas menos jugadores, ¿no es cierto? Porque a veces te ves un jugador que te juega en una posición sola y te complica. En vez de ahora, teniendo a ellos tres que claro, me pueden cambiar y deciden hasta el sistema o juegan por derecha, por el medio, por izquierda, así que la verdad que contento ahora ponerlos bien, primero físicamente y después en lo que yo quiero de ellos. Ángel Benítez está para jugar de central este primer partido, ¿verdad? Sí, Ángel sí. Ángel va a jugar Ángel va a jugar en este partido va a jugar de central. Gustavo, o sea, vas a hacer... Después digo, capaz que anda bien y se queda. Gustavo, vas a hacer el trabajo que siempre hiciste en Guaraní, traer jugadores y potenciarlos, que crean en ellos mismos, ponerlos físicamente bien, futbolísticamente, y mostrarlo al mercado internacional. Vas a hacer otra vez esa aventura y vas a tener que hacer una pretemporada para correr bien al costado otra vez, ¿eh? Yo estoy 100%. Bueno, está bien. Éxito. Sí, tratamos, ojalá Dios pueda, Dios quiera y me dé la posibilidad de seguir potenciando. Para mí, mira, potenciar a un jugador y que triunfen, para mí es como si ganara un campeonato. Totalmente, me imagino tu espíritu. Para mí soy feliz, es como cuando yo estamos con mis hijos. Sí. Y los cago a pedo, no les salga y bueno, digo que como crias a un hijo, para mí hoy tiene tanto valor como ganar un campeonato, para mí, ¿no es cierto? Seguro para otro, pero para mí, potencial jugador que veo, que hoy Ronnie y Johan hayan pasado a otro país y han triunfado y estén triunfando y chicos humildes que vienen, para mí es algo, un valor hermoso. Es la magia del fútbol, es la magia del fútbol, todo eso, y te felicito. No, gracias. Gustavo, ¿desde hace cuánto lo venía siguiendo a Valdés Chamorro? ¿Cómo fue para que te llame la atención y
que pensás que te puede dar dentro del equipo? Yo tengo una persona que siempre mira así y me busca, y después yo soy así, de trabajar así de esta manera. Tengo una persona que mira así y me dice, mira este anduvo bien, y después hablo mucho con los técnicos que haya tenido el jugador. Hablo con 2 o 3 técnicos. Porque a veces con uno te fue bien y con otro te fue mal. Y bueno, y todo eso me hablaba muy bien de ellos. Por eso lo seguimos y veníamos siguiéndolo. Para cerrar esta charla, Gustavo, fuera de Guaraní que pelease el título, aunque no te dé mucha fe un compañero o le va a demostrar lo contrario, para vos, ¿quién es el candidato fuera de Guaraní? Y siempre están, yo pienso que Cerro, Olimpia, Libertad, No, uno. siempre va a estar candidato. Uno. Suponte que esté en la mesa de Pero afuera. muy difícil. Y yo creo que Libertad se armó muy bien. Sí. Ahora Olimpia veo que también está ahí. Libertad, bueno, el Cerro también. Es decir, los tres tienen grandes jugadores. Bueno, ya sabés, Gustavo. También tenés que Está ver, bien. después tenés que ver cómo va en la Libertadores, cómo te va, ¿entendés? Viste que ahora, por ejemplo, el Cerro se había quedado afuera de la Libertadores, ya apostó todos los caminos a la Libertadores, eso también influye mucho. Después, pero bueno, Libertad yo pienso que ha armado no sé, otro equipo ahí, yo veo los jugadores que tienen, es impresionante. Y bueno, ahora también le queda Dani, después tener muchos jugadores, pero también después hay que saber armarlos. Y bueno, Gustavo, ¿a quién le dedicarías el título vos si es Guaraní campeón? ¿Sabes a quién dedicarle? ¿A Ricardo? ¿A Pedro Mendoza? Y... No, ya dijo, a su hijo dijo. Él dijo. Vení acá, sos campeón y el programa lo hace vos, Gustavo, acá. Dale, que te tomo la palabra. En serio, vos haces el programa, dirigir y hacerle gesto, lo que quieras, descargarte con ellos que no le dieron a Guaraní, nada. Trae los bocaditos también. Trae los bocaditos. Trae los bocaditos también. Bueno, listo, para chao, festejar. Gustavo, gracias. Ya, un abrazo ahí para todos. Gracias. Suerte que no soy técnico, será. Me gusta hablar con Gustavo. Sí, sí, sí. Espectacular. De frontales. Hombre de Fue a fútbol. Julio del Puerto el título de San Pedro campeón de la Interliga. ¿Vos sabés? No sé. Qué difícil. San Pedro era a Saturnino Arrua, ¿verdad? Brillante. Sí, Saturnino Arrua. sí. ¿Y quién le dedicó a Julio del Puerto? ¿Vos? ¿Qué edad tenía? En él, No sé, ¿Qué San año? Pedro campeón de la Interliga. Marín, los hermanos Marín, Marín. esa, te iba a decir. Arrua. Los hermanos Marín que son muy amigos Sí, con el mismo Arrua. Arrua era el capitán número 10 de San Pedro. Sí. Jugó el Capitán y Interliga. técnico fue. No, jugador. Jugador todavía. Porque Y- después como técnico también salió campeón. También salió campeón y así una cosa parecida. Y ¿vos no te acordás? No. Tampoco sos pendejo. No, pero no me acuerdo. ¿Y vos? Yo no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Qué pena que no vivieron lo que yo viví. ¿será? En esa época no. 84 puede ser. Sí. No, era chico todavía. Sí. Yo tenía menos 8. Nosotros regalamos un viaje a Montevideo, vía Pluna, en Ñandutí Deporte. Fue un suceso el concurso que se hizo. Y regalamos el pasaje a Montevideo con viático. Sí. Con viático. Sí, pero no, un viático de $50 por día era, no, ella creía que era $1.000 por día. Ah, para no, hacer- no, no. Era hotel y el viático, ese era el premio, ¿no? Ah, No se suficiente. puede vos ni a... Imagínate esa época, 50 dólares. es que lo que Ahora no Cáceres también jugaba Sí. en aquel equipo. Virginio Cáceres, que Estuvo después le... Marín. 84. Adolfo Marín y Dice- Leonardo Marín. Aquí el reporte dice, Saturnino Arrua, jugador y director técnico, estuvo acompañado por técnico. Félix Fermín Marín, Qué Gustavo brillante. Bobadilla, Nazario Lescano, Lato Bernardo, Juan Arevalos, Virginio Cáceres, Victoriano Ayfush, Ramón Irala, Ramón Gauto, Francisco Esbiza, Hugo González, Ramón Torres, Gustavo Ortiz, Ricardo Balinotti, Fidel González, Natividad Román, entre otros. Tenía razón Alfredo, porque dirigía dentro de la cancha fue el Nino Arrua. Claro. No iba a dirigir en el banco si él jugaba. Yo le seguía a Arrua después de... ¿Qué pasó con...? Vos sabés Yo soy que Púa. a mí me... no, yo no soy. A mí me... Vos nomás sos Púa. A mí me resulta muy difícil. Porque me gustaría que compartir con alguien que me diga, ¿te acordás, Pio, cómo fue? Pues yo te estoy compartiendo, no estás No te hace caso. valorando mi compartimiento. Pero vos no sabés el gesto que le hizo de preferencia a la cabina, ¿por qué? No. Porque Julio del Puerto le da fuerte a ellos.
diciéndole que no era la esencia del interior de acá, que el fútbol del interior es del interior, porque después vino una reglamentación donde vos tenías que tener años ahí para poder jugar el interliga. Sí, señor. Sí. Y eso pasó en básquetbol también. Martinezzi, cuando vino acá, uno de los hermanos, Martínez. trajo 5 americanos, los encerró entre comillas en un hotel, jugó la liguilla y Olimpia fue campeón y después se fueron cada uno. ¿Estás entendiendo? Sí, señor. Yo quiero ser campeón, trajo 5 americanos, Sí. todos y entran en liguilla, soy campeón. Por eso en Uruguay dijeron no, un americano por equipo nomás después. No vayan a traer 4 o 5 porque van a reventar el mercado. En básquet sí pudieron hacer. Sí, en básquet sí. Y ahora hay cupos extranjeros también en el básquet de aquí. Sí. Son 3 o 4. Y en fútbol de salón rige esa norma Normativa. a partir de hace Pero unos podés pocos reforzar. años. Es diferente, porque Sí, podés reforzar pero con... tiene la con obligación de otras tener jugadores de Pero la ciudad. fútbol de salón no puede jugar fútbol sal FIFA. También. Hay una reglamentación También. ahí que me parece Que juega arbitraria. uno, no juega El que juega un torneo no Me juega el parece otro. arbitraria. Es así. parece Y arbitrario. después tenía la B azulada, Concepción bicampeón del Interliga. Pero eran naturales de. Sí. Y aquella de San Pedro, ese Virginio Cáceres. Él es de San Pedro. Sí, Pero ni claro que bueno. No sé. Él es de Itá. Y bueno, Originario él es de Itá. deportivo Pero iteño, podía reforzar. Sí, A podía. Ricardo se reforzaba. Sí. Y entonces no aguantó más Marina. Nino fue mucho más diplomático y le buscó a Julio del Puerto. Y en esa. Manolito, contigo, Luis. Pero le hizo. La Universidad del Centro Médico Bautista habilita su carrera de medicina. Empieza tu camino hoy. Inscríbete al curso de admisión que inicia en marzo de 2021. Contactanos al 021-607-209 o al 0976-355-220. Encontranos en Facebook e Instagram. Universidad del Centro Médico Bautista para los que quieren saber hacer. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa. Ingresando en la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Área Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscalapa 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopushpe Quitadol. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales altamente capacitados a brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Bueno, no le va a llamar nomás Ricardo, le va a escribir. Que estoy hablando cosas que no vienen a la casa, ¿verdad? El más importante es Salcedo, Barbosa, el Interliga. La Interliga se llenaba, porque jugar en el Defensor era lo más, era el anhelo de todos los jugadores, Era el sueño. el sueño. Sigue siendo un Hasta sueño. ahora. De Lleno, muchos. lleno, Alfredo, cuando transmitíamos fútbol. Sí, lleno, yo la me acuerdo. La final. Interliga era fiesta del interior. Una brutalidad. Y después Roque Echeverría era el que hacía con San Isidro en Uruguay, ida y vuelta durante 10 años, con el campeón de Uruguay. La Copa campeón. San Isidro. Sí, señor. Y Roque Echeverría. ¿Por qué si fue exitoso, Arturo? ¿Por qué se dejó de hacer? Siendo que era Ojalá se exitoso. pueda retomar, Alfredo. Sí, Ojalá. Pero era una locura. era una Y pasión. todos estamos predispuestos. Si vos no era hincha de, te hacías de. Sí. Sí, sí. Sin ser sí. nacido ahí, digo, Sí, vos tenías un señor. favoritismo por alguien. Había jugadores extraordinarios que mostraban y se quedaban, triunfaban. Y ese domingo, día del partido, la gente del interior invadía la zona de la capital. ciudad era una sí. fiesta de fútbol Pero interior, los pendejos no capital. pueden hablar de eso. Vos no puedes hablar, vos no podés hablar. A mí me tocó la última parte de las grandes fútbol definiciones. corazón era otro. Era otro. No, yo no estoy acreditando a los pendejos, esa no es mi intención. Algo similar a los juegos universitarios, que solo Exacto, escuché, que no vi, por a ejemplo, eso. solo Era escuchaba sí, muy era un- bien. de lo que era antes Muy bien, también. sí. ¿verdad? Y Bolaño fue árbitro y movilero. Y Pero casi ¿cómo? le cagaron una patada, ¿vos sabés? No. ¿Cómo no sabes? Luis Alberto Bolaño hacía móvil para Ñandutí, juego universitario. Sí. Y al mismo tiempo era árbitro de un partido, de handball. Y entonces él, árbitro y móvil, él arbitraba acá, y móvil acá. Y había gol, por ejemplo, de economía. Y él paraba la acción y decía, momentito, atención Ñandutí. Estamos en la pausa comercial. Y los jugadores les reclamaban. Claro. Vámonos a seguir. No. Yo estoy para informar Ñandutí. Gol de economía. ¿Vos cómo te llamas? Víctor Villalba gana con... Y tardaban 4 o 5 minutos en reponerse. Ese era el bar del tiempo. Él va a ser cronista a la vez árbitro. No se puede.
No me discuta, ¿cómo tenemos que reanudar el fútbol? No, yo no, pero en esa época los periodistas eran palabras mayorcísimos, no era lo palabra mayor. ¿En qué? En todo. En el deporte, vos escuchabas en las notas, al otro día del partido veía las notas. Sí. Eso Y era... ahora ellos son verduritas. No, esa época era... Bueno. La lecaína contigo, Luis. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en la antigua casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Síguenos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón deliciosamente natural. Llegaron las ofertas del día en Punto Farma. Aprovecha hoy en nuestros 347 puntos en todo el país estas super ofertas de cuidado personal. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Válido con todos los medios de pagos y canales de venta. También puedes hacer tus pedidos a través de la app, la web o llamando al 61 61 300. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Alfredo vino con la selección en Carnacena. Sí, Juvenil. infanto juvenil. Sí, señor. Yo lo vi en un partido en cancha de Cerro, creo que fue contra Ovetense. Sí, sí, señor. Y Sí, señor. Che- Justamente con el compañero que el otro día nos hablamos, nos saludamos. sí, Armando señor, Jung. Chemo Pirí, señor Arturo, me recuerdo la inteligencia impresionante era. Es impresionante. Chemo Pirimba. Acá no dice así. Acá dice Chemo Pirí. I, Che, I. Sí. Sembopiri. Chemo Piri. Chemo Y tiene Pini. Che, I tiene. Sí. Chemo Pini. Es así mismo. El inteligencia. ¿Viste la inteligencia? Sí, yo llegué a hacer cobertura de inteligencia en Ciudad del Este. ¿Pero quién y quién? ¿En qué No, año? Yo tenía 5 años, y 4 años. 2003 al 2005, antes de venir aquí. A mí me tocó hacer una final de Interliga ahí, se definió en penales y no se veía quién pateaba. Los nueve, no sé. Yo, por ejemplo, Era vi una a locura. Fidencio ¿En dónde? Oviedo. En el Defensores del Chaco. Sí, Arturo, por radio, en Radio 1 Está estaba. bien. ¿Quién y Y quién? no me acuerdo quién ni quién, pero Yo me acuerdo que le una vez, preguntábamos al cronista, ¿quién patea? Después de media hora. Al todo lo dan el ¿Te acuerdas, Jorge? cuando ascendió Coronel Oviedo, por ejemplo, fue una locura. No le llaman a nadie. Cuando llegó a la Sí, intermedia. sí, yo Oviedo recuerdo, sí, Oviedo sí. mucha gente. Muchísimo. Invadieron. Y hoy se cumplen 11 años del día que Santaní, 12 años, Santaní le ganó a Ovetense la final del Interligas, porque veía una publicación de la Liga Santaniana. Aquel partido accidentado en el cual en el Defensores se derrumba Claro. parte del La preferencia. Ah, estadio los policías. y después al día siguiente se completó en la olla. En la olla, con lluvia. Ganó en penales esa vez Sí, señor. Santaní. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para todos. Pidió Ricardo, dije, ¿por qué Fabián no va a participar? Me dijo Ricardo. Y me dijo, ¿cómo va a opinar en televisión? Me dijo. Y bueno, le dije a Ricardo, ¿cuál es el problema? Después dice que no hay democracia, Alfredo Mendoza. Si esto no es democracia, ¿la democracia dónde está? Democracia dirigida. Abogó por vos, Fabián. ¿Quién? Está bien, está bien. Ricardo. ¿Y para qué eso chuma? Si no, si no nos quedamos pintados el domingo a la noche. ¿Eh? Claro, si no se iba a quedar pintado los domingos en la A la noche. puta. Ah, Bueno, listo, y después ha dicho el pretendiente, el número Fabián 6. es millennial también. sí, ¿qué año es? Fabián es viejito. ¿Qué categoría sos, Fabián? Un vos? poquito mayor. 37. ¿Viste? De Milenio. Sí, es milenio. ¿Qué edad tiene? Milenio. Milenio. ¿Qué edad tiene? 37. No, No, del 87. 33 años tiene. 87. 33. Ah, 34 va a Del tener. 87. Ah, viejito ya. Fabián. No, No, joven, pibe todavía. jovencísimo. Parece viejo, pero es joven todavía. Vamos, Fabián, el sexto. Tranquilo, Ricardo, recién me... Recién te vendía de Mateo. Ahora me liquidaste. El pretendiente para vos, Chocovera, grabá y después incluir Víctor y Fabián. ¿Me escuchaste, Chocovera? ¿Entendiste, Chocovera? No tenés ningún... ¿Por qué es que tú me haces Chocovera? ¿Se entendió? Fabián el sexto. Puesto número 6. El pretendiente. Nacional. Víctor Villalba con él ahora, Choco. 6. Puesto número 6. El pretendiente. Sol de América. Víctor Villalba, Sol de América. Seguimos, Choco. Puesto número 5. Fabián. Guaraní. Puesto número 5. River. Puesto número 4. Víctor Villalba. Guaraní. Puesto número 4. Sol de América. Puesto número 3. Víctor. Olimpia. Puesto número 3. Cerro Porteño. Puesto número 2. Fabián.
Olimpia. Puesto número 2. Libertad. Puesto número 1. Víctor. Cerro Porteño. Puesto número 1. Fabián. Libertad. Ahora Fabián te pregunta a vos, ¿por qué Libertad igual que Pancho dieron Libertad? ¿Por qué elegir, por qué decir que Libertad igual que Pancho? Pancho también dijo ayer Libertad. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué Libertad? Plantel con mayor recambio. Si uno compara Cerro Porteño, es cierto que mantiene la base y eso es importante, pero en sitios puntuales me parece que no cuenta con recambio. Ante la baja de algunos jugadores puede sufrir, le pasó en el torneo pasado, y cuenta con el mejor técnico de los últimos años del fútbol paraguayo, juntamente con Francisco Arce, que es Daniel Garnero. Hasta luego, Fabián. Adiós. Víctor Villalba, ¿por qué vos? Cerro Porteño. ¿Por qué Cerro? Por continuidad de trabajo, porque ya conocen y tienen un estilo marcado, por más de que en el clausura se eliminó un poco temprano Cerro, pero tiene un estilo de juego definido y me parece que la presencia de Boselli completa el puesto que le hizo sufrir en el último torneo, porque le faltaba el 9, el definidor, y para eso llega Boselli. Yo coincido en parte con lo que dice Fabián, tiene un plantel ciertamente corto, pero para mí a nivel local ya le alcanza para salir campeón de la apertura. ¿Así la cosa? Así mismo. Así la cosa. Hasta 40% off en Luomo. Si escuchaste bien, hasta 40% off para renovar tu office de oficina. Pasa por un local Luomo hasta el 7 de febrero y aprovecha estos descuentos. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY. Aprovecha esta última semana de super promoción que tenemos en Electrovan. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux está generando cupones electrónicos para ganarte la fabulosa camioneta Brillance V3 0 km. Y tu primera cuota la pagas recién en marzo. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Ya, japa, Electrovan. Nervigenol Plus es un potente vigoreciente antioxidante antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso y en Bucia del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir y cambio menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.l, apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram, Bilio. Gran feria de muebles en Tupí. Del jueves al domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos. Renova tu dormitorio, sala o comedor. Acércate a Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o compra desde tupi.com.py a las 24 horas. La gente sabe, Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo 7 de febrero. Vuelve el remate en Casa Central y en sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo 7 de febrero en Casa Rosada. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. El tema de los costos va a ser un recuento general, Choco. Del porcentaje. Sí. Claro, pretendiente, Pretendiente, en realidad, candidatos. pretendiente y campeón. Sería interesante eso. Sí, Choco, ¿tenés o no tenés? somos No 6. te damos tiempo. ¿Qué tiene que incluir? El de Víctor y Fabián. Bueno, y con esto, atención a este pueblo paraguayo. Usted no sabe. Si no hay cambio de último momento, el sorteo de la Sudamericana y Libertadores, viernes 5 a las 12 será cerrado, encargado está de la Conmebol. Solo tendremos sorteo de la primera fase de la Sudamericana y la fase preliminar Libertadores 1 y 2 y 3. Eso ustedes no sabían. Yo no sabía. No, que era tan... Lo de la Sudamericana sí, pero el Libertadores no, particularmente yo no ¿En qué sabía. mes se hace el sorteo de la fase de grupo? En abril. Brillante. Ya vuelvo. Cuida de tu vehículo cargando las estaciones del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Espin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro.
1.250 millones en premios, 500 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y sale sí o sí un Peugeot 2008 y 100 premios en efectivo. Pedí CNT y Sheporemoy. Husqvarna te acompaña con sus desmaletadoras, cortacésped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontrados en Chacombres y red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000 Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Es importante el repaso de cómo está los equipos clasificados hasta aquí para la primera parte de la Copa, la primera llave, mejor dicho, la primera fase, ¿sí? ¿Dónde está Guaraní? Son 6 equipos los que integran la fase previa 1, allí está Guaraní, evidentemente son 3 cruces, los que ganen avanzan a la fase previa 2. Guaraní, Royal Party de Bolivia, está la Universidad César Vallejo de Perú, Caracas de Venezuela. Ahí el viaje lo podía complicar a Sí. el viaje. Universidad Católica de Quito, y falta el representante uruguayo. La altura, ahí. Será confirmado el representante uruguayo este fin de semana. El lunes tiene que comunicar la Asociación Uruguaya de Fútbol quién será Uruguay 4, que en el sorteo va a salir como Uruguay 4, sin nombre propio todavía, porque el sorteo ya es este viernes. Siempre aclarando que una vez que se arme todo para el sorteo, seguramente Conmebol programará, anunciará en los próximos días, mejor dicho, que todo es por ranking Conmebol. Y si uno mira los números de Guaraní el año pasado, todo indica que en esa fase previa 1 esté el bolillero 1, que define de local. Tiene mejor esa ranking que primera otro fase. equipo. Mejor ranking que tranquilamente por lo menos 4 equipos de esa primera fase. Así que eso es una ventaja porque terminará definiendo esa serie de local. Esa es la fase 1. Son 3 cruces donde 3 clasificarán a la siguiente ronda, que es la fase previa 2. Allí arranca Libertad. Un buen punto. Y le lleva recién el dato a Arturo que fase de grupos recién en abril el sorteo, no ahora. Sí, Por lo menos, no eso ahora. resulta novedoso. Sí. Lo de Sudamericana ya teníamos, porque en realidad lo que se va a sortear ahora es la fase previa nada más. Los cruces fuera de Argentina y Brasil, los demás 8 países que tienen que eliminarse El duelo entre sí. paraguayos, por ejemplo. ¿Quién Duelo va a entre ser el paraguayos, entre campeón? bolivianos, ecuatorianos, peruanos y así sucesivamente. Pero lo de Libertadores sí resulta novedoso. Particularmente en mi caso pensaba que ya se hacía Yo también, que todo ya de se una por, vez. por lo menos la primera fase, que por ejemplo tanto Olimpia y Cerro llevan a conocer su camino y en cierta manera hasta el propio calendario le iba a ayudar también Sí. dentro de lo que viene, ¿verdad? O sea que habrá que esperar bastante Sí, para tener esos nombres de fase de grupo. una espera importante. Y en el caso de Libertad, por supuesto, una vez que se mete ya a segunda fase, por ahí sí tenés también, Víctor, los que están ingresando en esa segunda fase. Primero Luis y después quienes están a partir de segunda fase de Copa. Desde Asismet queremos darle mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Split Stens, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona Clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Stens, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western 1 en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y compartí en Influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lacto de los mejores, la salud de cada día. Ahora sí, Víctor, la segunda fase, dentro de lo que vendrá para el conjunto Umar, el atento de los hinchas de Libertad igualmente. Sí, la segunda fase tendrá 16 participantes, son 8 series, los 8 ganadores obviamente avanzan a la fase previa 3, que es la ronda decisiva para llegar a grupos. 16 equipos: Libertad por Paraguay, San Lorenzo por Argentina, Bolívar por Bolivia, Independiente del Valle de Ecuador, Ayacucho de Perú, Junior y Atlético Nacional de Colombia, Deportivo Lara de Venezuela, falta aún por confirmar Uruguay 3, los 2 brasileños que entran a fase previa. Uruguay por sí todo, ¿verdad, Víctor? Uruguay faltan todos. Y Brasil también, porque todavía pueden ir variando las posiciones. Solamente sabemos que Palmeiras va a grupos. Faltan los 2 de Brasil, que son en este caso Brasil 7, Brasil 8, y faltan los 2 chilenos,
Chile 3, Chile 4. Con eso se completa el cuadro y obviamente los 3 ganadores de fase previa 1. Creería que por eso no se va a la fase de grupos, porque si no era muy eso que Chile 3, que Uruguay 2. Sí, ¿te acuerdas que en Copa Libertadores pasó eso? Claro, Querían que estén todos los clasificados. Estén los nombres propios de los clubes antes que los huecos allí, entonces 15 equipos faltan todavía por confirmar. Claro. Muy difícil entender. El viernes no se van a tener los 15 equipos, no va a tener razón de ser también el tema de la fase de grupos en cuanto a los huecos que se puedan dar. Entonces se entiende esta situación de esperar un poquitito para conocer la fase de grupos. Sí, lo primero, tanto en Sudamericana y en Copa Libertadores, fase 1 y fase 2 respectivamente. Así mismo, y completando ya los que están clasificados a fase de grupos de cada uno de los países. Por Argentina, Boca, River, Defensa y Justicia, Racing, Argentinos Juniors, Vélez. Por Paraguay, Cerro Porteño, Olimpia. Por Bolivia, Always Ready y The Strongets. Por Ecuador están Barcelona y Liga de Quito. De Perú, Sporting Cristal y Universitario. En Colombia clasificaron América de Cali e Independiente Santa Fe. En Venezuela, Deportivo La Guaira y Deportivo Táchira. Sumamos a Palmeiras, campeón vigente de la Libertadores. Faltan los otros 5 brasileños que se van a ir definiendo próximamente. Faltan los 2 chilenos y los 2 uruguayos que van a formar parte de la fase de grupos. Si miramos la tabla hoy en el Brasileirão, Inter de Porto Alegre está primero, que está para llevarse sí o sí, claro, para ser campeón. 4 puntos le saca a Flamengo. Después viene Mineiro, tercero, con 60-58. San Paulo son los 4 equipos que están ingresando a la fase de grupos de forma directa. Inter, Flamengo, Mineiro, San Paulo. Si escuchamos y vemos los nombres, va a ser una copa bastante cargada con equipo con... Inter, Palmeiras, Mineiro, San Paulo. Sí, Inter, Flamengo, Mineiro, San Paulo. Fluminense, que se puede meter ahora desde la fase 2 igualmente, porque está en esa zona. Palmeiras ya como campeón ingresó, está sexto en la tabla. Y después vienen equipos como Gremio, Paranaense, que están un poco más atrás, esperando igualmente alguna chance de meterse. Momentáneamente, también, estos equipos están en Sudamericana. Sí, el campeón de la Copa Brasil también lleva un cupo directo a grupos, que será Gremio o Palmeiras. Vale. Si Palmeiras sale campeón otra vez, entonces amplía un cupo por el Brasileirão. ¿Cuánto va a tener entonces Brasil? 8. Ya tenía 7 originalmente al ser campeón Palmeiras. Pero 4 en fase de grupo y... No, 6. 6 en fase de grupo. 6 en fase de grupos y 2 en fase previa. Gran pistola. Y Argentina tiene 7. 7, uno menos. Claro, por el tema del campeonato de Palmeiras. 5 a fase de grupo y 2 a fase previa. Toda la expectativa, sin dudas, de cara al inicio del campeonato del Sportivo Luqueño. Está Luis Fernando Escobar, entrenador del conjunto auriazul. El viernes se enfrenta a Guaireña, el técnico del Sportivo Luqueño, que está en línea. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Jorge. Igualmente, Luis Fernando, ¿cómo está el Sportivo Luqueño? ¿Ya tenés a todo disponible de cara a este nuevo campeonato? Caras nuevas que llegaron en el plantel, algunos que continúan en cuanto a la base, los entrenamientos previos, los amistosos. ¿Sirvieron? ¿En qué porcentaje llega el equipo de cara a lo que querés para la primera presentación, Luis? Bueno, ya estamos prestos para el inicio, estamos preparando el equipo. La gente que llegó ha llegado en buena forma, se han acoplado ya totalmente a los trabajos. Tuvimos que hacer un trabajo paralelo en los días anteriores, como para verlos, para ver en la forma física que llegaban. Y estamos muy contentos por el grupo. Hemos armado un grupo importante y bueno, ahora ya estamos esperando el viernes, el día de partido, y que sea un debut bueno para nosotros, que es lo que buscamos. Después de los últimos amistosos, se juega ante el 12 de octubre, ¿cómo encontraste el equipo? ¿Van sintiendo esa parte de la pretemporada? Si bien ahora pasaron de tu época de jugador también hasta aquí, ya las pretemporadas son totalmente diferentes, las cargas físicas de lo futbolístico, ¿encontraste que ya de a poquito comienza a tener esa marca registrada que sea como equipo el Sportivo Luqueño, Luis Fernando? Sí, ya en ese último partido estuvimos más sueltos. Ya en el anterior que habíamos jugado en el Feliciano, se había visto un equipo intenso, que es lo que queremos, un equipo que salga a proponer. Estamos en la necesidad de ganar por la situación en que estamos en la tabla. No podemos guardarnos nada. Somos conscientes de eso. Los jugadores lo entendieron también de esa forma, han hecho un trabajo magnífico durante todo este tiempo, estamos muy contentos por eso.
Y bueno, ahora viene lo otro, el armado del equipo. Hay una base que traemos del año anterior y hemos traído gente que conocemos, que en la gran mayoría ya hemos trabajado con ellos. Entonces eso hace que sea un poco más. Estoy muy contento por la llegada de la gente que llegó en el último momento. Sabemos de todo lo que generan ellos por la experiencia que tienen y por todo lo que puede significar para el grupo. Luis, ¿el argentino Rodrigo Castro ya llegó? ¿Él ya está trabajando o aún no? Vos sabés que es lo último